En los últimos tiempos, el carbón se ha convertido en una opción para las familias que no pueden depender exclusivamente de la electricidad, que son muchas. Sin embargo, la baja producción interna y los altos costos en el mercado informal dificultan el acceso de la población a este producto. Un tema peliagudo al que nos acercamos hoy en esta emisión. Amigos, el más reciente fin de semana, muchos en Cuba pusimos a funcionar nuestra capacidad de resiliencia ante la perniciosa maldición del apagón que por cuarta vez en pocos meses oscureció a todo el país. Mi vecino Roberto Carlos, por ejemplo, me envió esta foto por WhatsApp. Vamos a ver si la tenemos. Aquí está. Esta foto me la envió y entonces refrendé la idea de que en tiempos tan duros hay alternativas que son bien duras también, porque cocinar con leña o carbón no estaba en los planes de nadie después de una revolución energética y a la altura de la segunda década del siglo XXI. Hay que decirlo con toda verdad. Y esa es la realidad de miles de familias en Cuba desde hace un tiempo que no me atrevo a precisar. Familias que sufren la falta de fluido eléctrico durante más de 4, 8, 12, 20 horas y que se ven obligadas ante los continuos cortes de electricidad y la inconsistencia del gas licuado a echarle mano al carbón. Y hasta a la leña, sí, de árboles de naranja agria, de puertas, de ventanas, porque hay hijos que alimentar. El acceso al carbón se ha convertido hoy en un problema, o lo viene siendo desde hace meses, porque no en todas las provincias se expende con regularidad. Las causas son disímiles y pasan, por ejemplo, por la falta de combustible para el desbroce de áreas de Marabú, y esto, por supuesto, lleva a un consecuente decrecimiento de la producción. También hablamos de la falta de trabajadores y recursos en empresas estatales, también de una remuneración insuficiente y algo que está a la vista de todos. El precio en el mercado informal incluso triplica el valor oficial. El mejor ejemplo, o el peor, según cómo se mire, está en una comunidad tunera conocida como Las Carboneras, en el municipio tunero de Manatí. La tradición productiva que le hacía honor al nombre del poblado ha sido borrada desde que cerraron allí la escuela, la bodega, y los vecinos se fueron de uno en uno, desestimulados además por los bajos salarios, porque después de miles de quejas les pagaban el saco de carbón a menos de 400 pesos, cuando en la calle se vende a 1.000 o a más de 1.000. En palabras del propio director de la Unidad Empresarial de Base Agroforestal Manatí, compartidas por el periódico 26 de Las Tunas. Evidentemente, sin un plan estratégico y sin recursos ni incentivos adecuados para los productores, esta alternativa no puede cubrir una demanda creciente al calor de la crisis energética actual. Y no es que el Estado no venda carbón, lo hace. Desde Jibara en Holguín hasta Fomento en Santi Espíritus me lo han confirmado vía telefónica y también por redes sociales. De hecho, en esta última provincia, Santi Espíritus, el director del Grupo Empresarial de Comercio, Ariel Fernández, aquí lo tienen ustedes en sus pantallas, me confirmó que se han producido allí un total de 1.200 sacos de carbón y han sido vendidos, en este caso consumidos. Se ha consumido en materia de gastronomía un total de 500, pero además hay un inventario de 250 para casos de contingencia, y esto específicamente para atender a los SAF del Sistema de Atención a la Familia, y 450 han sido vendidos a la población. Aquí tienen la cifra, y esto a un precio de 700 pesos. Los números son más que elocuentes, y en un contexto tan complejo no hay garantía de que las entidades de flora y fauna puedan satisfacer la demanda, ni de que esa propia venta sea algo más que un fenómeno muy puntual. Hoy los precios de un saco de carbón en el mercado informal varían de una provincia a la otra. Aquí tenemos ejemplos: 900 en Río Cauto, Granma, 1.000 en Jovellanos, Matanzas, 1.300 en Candelaria, Artemisa, 1.500 en el Cerro La Habana. Este número ha cambiado, hoy lo vi a 3.000 en ese mismo lugar, y también en Santo Domingo, Villa Clara, a 2.000. Cifras que pueden ser incluso superiores según la calidad, porque el carbón de Marabú, aquí lo tienen ustedes en pantalla, es mucho más caro. Tengo testigos de esas ventas muy preocupados porque a río revuelto, ganancia de abusadores. ¿Y qué está sucediendo con el carbón? Están muy exagerados los precios. Eso fluctúa mucho, no hay una estabilidad en los precios del carbón, que en sentido general la mayoría son inaccesibles para los ciudadanos cubanos hoy.
todo es particular. Y ya usted sabe cómo es el particular, que todos los días sube un poquito más y el saco de carbón está 900, 1000 tanto, para no decir en 1000 qué, porque no podemos comprar un saco de carbón cada 7 u 8 días, porque eso es desde por la mañana hasta por la tarde. Digan ustedes, ¿qué vamos a hacer los jubilados? Y bueno, por otra parte, la otra alternativa que pudiera haber, que es la leña, pues es muy difícil que la población, por ejemplo, de la ciudad pueda recurrir a ella por lo trabajoso que es. Primero obtenerla, ya que hay muchas regulaciones sobre los productos forestales. Bueno, se ha hablado, lo han visto, lo mismo de precios abusivos, de regulaciones, de ausencia de iniciativas o medidas locales y por supuesto que todo esto está en función de aliviar las tensiones acumuladas, que también es parte del problema. Pasa con demasiada frecuencia, incluso en el municipio tunero de Jobabo, considerado la capital del carbón en Cuba. Mejor que yo, lo dijo en Facebook mi colega Yaidel Miguel Rodríguez Castro, reconocido periodista de Radio Cabaniguán, de la emisora local. Dijo Yaidel el 6 de febrero pasado que no se oferta carbón en puntos estables y asequibles y mucho menos a precios que no desangren el bolsillo de los que no tenemos más entrada que el depreciado salario institucional. Y no es concebible que en Jobabo, la capital del carbón en Cuba, el promedio de precios de un saco de leño chamuscado ronde los 800 pesos y todo esto esté así con total tranquilidad en la gestión gubernamental. Él lo publicó en la red local y en las redes sociales y tiene más para contar, solo que ahora lo hará en esta misma emisión porque lo tenemos en vivo. El saludo para ti, Yaidel. ¿Tenemos contacto? Ahí está. Muy buenas tardes y puedes describirme brevemente el panorama que se vive hoy en Jobabo con este tema del carbón, por favor. Sí, el saludo. Si cocinar se está haciendo difícil, mucho más difícil se está haciendo lograr con qué cocinar, lo poco que pueden permitirse los bolsillos. Contradictoriamente, aquí en Jobabo, donde más carbón se produce en Cuba, no se garantiza una oferta estable en las instalaciones estatales, ni mucho menos a un precio asequible. Cocinar con carbón significa prácticamente desembolsar todos los meses la mitad del salario medio, o sea, en el caso de los pobladores que son jubilados, la totalidad de sus jubilaciones. Por eso muchas personas acuden a la leña, pero el mayor dilema está en el combustible para encenderlos. Ante la falta de queroseno y de diésel, pues entran los polímeros, el nylon, la poliespuma, que si bien a la vista de los que dirigen se percibe como una alternativa resiliente, es nocivo para la salud inhalar todo ese humo oscuro. Bien interesante eso que dice Yaidel, sobre todo porque en ese tema de encender el carbón no se piensa demasiado, pero hace rato no se distribuye queroseno o alcohol en las bodegas y esas inhalaciones de las que tú hablas son bastante tóxicas. Ahora, está claro que no hay respuestas locales, lo has dicho, a esa problemática. Tú que lo vives de cerca e interactúas con las instituciones y los privados, estamos hablando de la capital del carbón en Cuba, en Jobabo, ¿qué propondrías? Si se pudiera ver la solución en la entrega de combustibles para cocinar o cambiar los esquemas de los apagones, pero todo eso son curitas al problema. La solución a largo plazo la veo en el uso del biogás, lo cual pudiera manejarse con inversiones y una adaptación de todas esas fosas sanitarias que tenemos por acá en microgeneradores de biogás. O una inversión mucho más amplia para procesar todos los desechos que genera el pueblo, por eso se necesitan altas inversiones y voluntad política. Voluntad política y gubernamental desde los propios municipios, porque no en toda Cuba se atiende igual esta necesidad. Gracias a ti, colega, por esta propuesta tan interesante del biogás que deberían tomar en cuenta los decisores a nivel territorial y también por describirnos una realidad bien difícil que se replica en muchos sitios de Cuba. En los últimos años, amigos, el carbón ha sido una puerta a la exportación. Lo hemos publicado en varios medios de prensa y esta es una de las prioridades en el actual contexto económico del país. Necesitamos divisas, eso está claro. Pero tanto como la divisa, nos urge encontrar cuanto antes el modo de lograr una mayor calidad de vida en un contexto tan adverso y retador. La actual situación energética ha sido el acicate para impulsar la transición hacia un aprovechamiento óptimo de energías más limpias y seguras. Lo hemos visto en tantos parques fotovoltaicos que se habilitan y que se planea seguir habilitando, y esto con ayuda de la colaboración extranjera. Ojalá fuera también
un impulso a la transformación de modos de hacer a nivel territorial que redunden en mayor acceso al carbón, esto es fundamental, con una distribución que sea más segura, frecuente y asequible para todos, a precios más cubanos, como me gusta decir. Si me preguntaran a mí, que no adoro cocinar con carbón, pero he tenido que hacerlo y además pagarlo, apostaría por elevar su precio en las entidades y comunidades que lo producen, si eso lleva a beneficiar de verdad a los trabajadores con ese incremento. También habría que establecer mecanismos mucho más eficientes, sobre todo de distribución, no empezando, como casi siempre ocurre, por las ciudades cabeceras, sino por las comunidades que más sufren hoy los apagones prolongados. Y sería beneficioso fomentar cooperativas locales que gestionen la producción de carbón con mayor autonomía, pero también con mayor eficiencia. Pluralizar la producción sin trabas que limiten y entorpezcan este proceso que hoy es, a todas luces, un negocio para algunos o para muchos. Es lo que espera esta maestra jubilada de Jovellanos, que no puede pagar la lata de carbón, pero necesita cocinar. Y también mi amigo Roberto Carlos, que siempre pensó en el carbón como una aventura de fin de semana para cambiarle el olor y el sabor a la comida y no como la única alternativa a mano para cocinar y alimentar a los suyos. Por hoy es todo. Hay mucha tela por donde cortar en este tema y muchas cosas por decidir. El debate está abierto también desde esta emisión.